Médico internista del Hospital Hipólito Unanue, magíster en epidemiología y bioestadística de la Universidad Científica del Sur, miembro asociada de la Sociedad de Medicina Interna, egresada de la especialidad de Medicina Interna de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, vamos a escuchar a la doctora sobre el tema de riesgo cardiovascular, ¿no? Evaluación de riesgo cardiovascular. A continuación, doctora, le escuchamos. Buenas noches. Quiero saber si me escuchan bien, doctora Alejandra. Sí, se le escuchamos, doctora. A continuación, también quiero saber si pueden visualizar la pantalla que voy a presentarles esta noche. ¿Sí? ¿Pueden Sí, está visualizar bien? compartiendo. Sí. Sí, me confirma, por favor, que si pueden visualizar la pantalla. Lo vemos, doctora. Listo, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quería agradecer la invitación de la organización de ASPEFAM, como tradicionalmente se viene haciendo este tipo de cursos. Y bueno, esta noche vamos a poder conversar acerca de la importancia de lo que es la evaluación de riesgo cardiovascular. Y para esto, pues vamos a conversar acerca de un paciente que viene a nuestro consultorio, que probablemente muchos de ustedes cuando tengan la oportunidad de hacer su serum van a encontrar un paciente con características similares. Para esto vamos a ver un poco cuánto sabemos del tema. Aquí tengo 3 preguntas. Doctora, disculpe, si podría poner las imágenes en pantalla completa. Sí. Gracias. ¿No las visualizan? Ya está, doctora, gracias. Como les comentaba, vamos a comenzar sabiendo, bueno, obteniendo todo un pequeño conocimiento de si sabemos algo de este tema, y luego nos vamos a dar cuenta de por qué es importante abordar este tema y por qué debemos de ponerlo en práctica con nuestros pacientes. Son 3 preguntas, como les comentaba, ¿no? Y ustedes van a ser libres de poder responderla ahí en sus lugares. Dice, la primera pregunta. Aquí están las votaciones. Muy bien. Los invito para que puedan poner su alternativa correcta. Y la pregunta es, dice, la evaluación de riesgo cardiovascular nos permite evaluar la probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular en la alternativa A, 6 meses, B, 1 año, C, 3 años, D, 5 años, E, 10 años. Tomen su tiempo para que puedan empezar a votar. ¿Listo? Muy bien. Interesante. Luego vamos a resolver estas dudas para los que por ahí han dudado. Hemos visto que tienen diferentes respuestas. A ver, la siguiente. ¿Sí pueden visualizar la siguiente pregunta? Sí, se ve. La pregunta 1 todavía está, doctor. A ver. En pantalla ustedes pueden visualizar la segunda pregunta. No, está todavía la pregunta 1. La evaluación de riesgo cardiovascular nos permite evaluar la probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular. Esa es la primera pregunta. No sale la otra todavía, doctora. Puede compartirles. Ya. Sí, ahora sí, pueden visualizar la segunda pregunta.
Ahora sí se ve. Listo, continuamos. Vamos a ver, en esta siguiente pregunta dice, ¿en qué condición clínica no podríamos aplicar el score para una evaluación cardiovascular? Tenemos alternativas. A, si el paciente es fumador. B, si el paciente tiene hipertensión arterial. C, si el paciente tiene diabetes. D, si el paciente tiene una historia de hipercolesterolemia familiar. E, si el paciente, bueno, tiene dos condiciones, en este caso diabetes e historia de hipercolesterolemia familiar. F, si el paciente es fumador y además tiene hipertensión arterial. Vamos a darles un tiempo para que puedan de alguna manera pensar, recordar en qué condición clínica no podríamos aplicar este score para la evaluación cardiovascular. Ya. Muy bien. Y finalmente, la tercera pregunta. ¿Qué dato no se solicita en el aplicativo HEARTS? Tal vez algunos saben qué es, algunos desconocen por completo qué es. Hagan por ahí su mejor opción. Tenemos alternativa A, hipertensión. Alternativa B, obesidad. Alternativa C, nivel de colesterol. Alternativa D, tabaquismo. Y alternativa E, edad. Muy bien. Al final vamos a terminar de resolverlas para que puedan confirmar sus respuestas para algunos y para otros tal vez ver cuál fue la mejor opción. Muy bien. Ahora sí. Esta es la agenda que el día de hoy vamos a conversar. Vamos a hablar un poco de la introducción, el caso clínico, la importancia de este riesgo cardiovascular. Vamos a dar nuestras conclusiones y finalmente algunas recomendaciones. Es importante que nosotros entendamos que las enfermedades no transmisibles van a tener un gran impacto en la salud a nivel mundial. Como pueden observar, a nivel de lo que es la Organización Mundial de Salud, ya se hacen los reportes donde se puede observar que 41 millones de individuos mueren anualmente por etiologías de enfermedades no transmisibles. Y esto va a equivaler a un 71%. Es una cifra alarmante, ¿no? Que van a impactar en la salud de nuestros pacientes. Y bueno, nuestro país, como pueden observar, este conjunto de enfermedades que van a implicar un riesgo cardiovascular van a constituir un porcentaje del 29.2% de las causas de fallecimiento. Y se prevé que para el año 2030, el número anual de muertes atribuidas por estas enfermedades cardiovasculares va a aumentar. Como pueden observar, esta es una noticia más o menos del 2020, donde ya en nuestro país teníamos reportes que el riesgo cardiovascular se estaba teniendo mayor prevalencia, y para ese tiempo teníamos una mayor frecuencia en el caso de las damas, en el caso de las mujeres. Y ya en este tiempo, en el 2023, obviamente, estas cifras han crecido. Y es importante que nosotros podamos, de alguna manera, tener este conocimiento para poder actuar de alguna manera para poder impedir que estas cifras que pueden observar aquí sigan creciendo, porque cada año esas cifras crecen. Bien, vamos a hablar de un paciente que viene a nuestro consultorio y probablemente va a llegar a su consultorio donde estén haciendo su serum, que es un paciente que tiene 56 años, ha nacido en Lima, pero está trabajando por Huancayo. Tiene un grado de instrucción secundaria completa,
tiene una ocupación que es chofer y está casado. Aparentemente, eso es lo que nos comenta. Luego, nosotros debemos de indagar siempre en los antecedentes. Y como pueden observar, el paciente tiene el antecedente de ser hipertenso. Su estado basal es independiente total, él hace todas sus funciones, puede trabajar y demás. Dentro del uso y abuso de sustancias tóxicas podemos observar que es un paciente que suele fumar cigarrillos ocasionalmente. Y también menciona el paciente que consume alcohol por lo menos 2 veces al mes. Niega el consumo de drogas y en cuanto a su medicación, como muchos de nuestros pacientes, toma su tratamiento, pero en una forma irregular. O sea, como ellos dicen, cuando me siento mal, tomo mi pastilla, doctora. ¿Y qué es lo que usualmente toma? Enalapril 5 miligramos. Dentro de sus antecedentes familiares, tiene un padre, bueno, tuvo un padre que padeció de angina de pecho a los 64 años y finalmente su padre fallece a los 77 años, pero por un infarto agudo de miocardio. Su madre está viva, tiene artrosis, tiene una hermana que tiene diabetes. Bueno, aquí es una línea del tiempo para poder observar por qué cosa está viniendo nuestro paciente. Bueno, nuestro paciente tiene un tiempo de enfermedad, que ya hemos visto es un varón de 48 años que tiene un tiempo de enfermedad de 6 días, que tiene un inicio insidioso y un curso progresivo. El paciente viene básicamente porque tiene aumento de volumen en lo que es el muslo derecho y dolor en el muslo derecho. Entonces, el paciente menciona que hace 6 días él nota que había aumento de volumen en la pierna derecha, en el muslo derecho, y una sensación de comezón en la región anterior del muslo derecho. 5 días antes de que venga a consulta, él nota este aumento de volumen y también presenta dolor. Él ve que la pierna está con más aumento de volumen y ya está dolorosa. 3 días antes del ingreso, el dolor se incrementa y ya le ocasiona dificultad para marchar, para caminar. Para esto, él también va a notar que dentro de este aumento de volumen, él va a notar que la piel se encuentra enrojecida y la nota caliente. Y como ya presenta esta dificultad para caminar, es que viene a consulta. Al examen físico vamos a encontrar un paciente que tiene una presión arterial en 140/95, una frecuencia cardíaca en 88, una frecuencia respiratoria en 17, una temperatura en 36, satura bien, el FIO 21, tiene un peso de 90 kilos, él mide 1.59 y si recordamos, le calculamos su índice de masa corporal y le encontramos un índice de masa corporal de 35.7. Al examen físico, vamos a encontrar que a nivel de cabeza no vamos a encontrar ninguna alteración. En piel vamos a encontrar signos flebósicos en muslo derecho. Vamos a encontrar hiperpigmentación a nivel axilar, a nivel de la nuca, lo que nosotros llamamos acatosis nigricans. A nivel de lo que es aparato cardiovascular no va a haber ninguna alteración, no se escuchan soplos. A nivel de lo que es tejido celular subcutáneo vamos a observar que es abundante y a predominio abdominal. El abdomen, vamos a encontrar un abdomen globuloso, en delantal, blando, depresible, no doloroso, con ruidos hidroaéreos. Y bueno, no hay ninguna otra alteración a nivel de genitourinario, a nivel neurológico también no vamos a tener ninguna otra alteración. ¿Cuál es el diagnóstico de nuestro paciente? Viene aparentemente ha tenido aumento de volumen en la pierna, luego tenía sensación de prurito, y luego nota signos flebósicos, edema, rubor, aumento de volumen, y es por eso que ya acude a la consulta, porque ya le tiene cierta dificultad para poder deambular. Bien, creo que la mayoría de nosotros pensó, el paciente está pues con una celulitis, porque veían que la pierna estaba edematosa, estaba toda roja. Pero es importante que cuando un paciente llega a nuestro consultorio y ustedes que van a tener la posibilidad de que traten muchos diagnósticos en los lugares donde van a estar, no deben de olvidar la parte muy importante que es la parte de la inspección y la parte de la endoscopía. El paciente tenía ciertos hallazgos, ¿no? Ya se veía un abdomen abundante, un índice de masa corporal, que es importante poder siempre diagnosticarlo, ¿no? A veces no le damos la importancia a ese tipo de enfermedades y las subdiagnosticamos o las omitimos, o simplemente decimos, ya, el paciente viene por la celulitis y nada más.
Pero si nosotros recordamos sus funciones, nuestro paciente era hipertenso, pero no tenía un tratamiento adecuado. Es más, él tomaba su tratamiento en forma irregular. Y como les comentaba, el índice de masa corporal. A veces olvidamos la importancia de este índice de masa corporal. Es más, algunos ni siquiera lo calculan en la práctica diaria, pero es importante que cuando vayan puedan recordar este buen hábito de poder pesar al paciente, de poder tallarlo y de poder calcular su índice de masa corporal. Bien, para este paciente, ¿qué vamos a plantear, no? Nosotros tenemos nuestros diagnósticos y ¿qué le vamos a hacer a nuestro paciente? Todos como muy buenos médicos decimos, hay que pedirle un hemograma, tal vez esté con alguna infección. Obviamente, clínicamente se veían, ¿no?, los signos flebósicos que tenía el paciente. Entonces, a veces nos emocionamos mucho por esa parte, les pedimos su bioquímica, pensamos que tal vez pueda tener algún absceso, aunque no nos ha contado una historia de fiebre. Pensamos un poquito más, vamos a pedirle ya, está bien, un poco para ver la obesidad y demás, un perfil lipídico. Por ahí alguien avanza un poco más, pues no, habrá que tomarle la presión arterial. Y la gran pregunta es, ¿será el momento adecuado de poder realizar una evaluación de riesgo cardiovascular? ¿Cuándo es el momento adecuado para hacer esta evaluación de riesgo cardiovascular? Todos tenemos que responder esta pregunta, ¿no? ¿Es importante esto? ¿Es el momento oportuno para poder realizar esta evaluación de riesgo cardiovascular? A nuestro paciente, como les comentaba, dentro de nuestro plan de trabajo, pues le pedimos el hemograma, le pedimos el perfil lipídico y ya encontramos datos de alguna manera interesantes en cuanto a su nivel, a su perfil lipídico. Como podemos observar, vamos a encontrar un colesterol elevado, vamos a encontrar, fíjense en qué valores va a estar este LDL en 140, sus triglicéridos en 250. Aparentemente en la parte de bioquímica no hay una leucocitosis evidente, ¿no? Pero la parte del perfil lipídico es importante que tenemos que recordar. Le pedimos una ecografía de partes blandas, donde afortunadamente no tenía colección. Ante la pregunta que les había comentado dentro del plan de trabajo, ¿es el momento de poder realizar una evaluación de riesgo cardiovascular? Aquí, cuando nosotros tengamos la oportunidad de poder pensar en solicitar o en realizar una evaluación de riesgo cardiovascular, tenemos que entender que hay dos formas de poder evaluarla. Es una evaluación cardiovascular oportuna y una evaluación cardiovascular ya sistematizada, ¿no? Son dos formas. La oportuna es oportunista, perdón, es aquella en este tipo de paciente, ¿no?, que viene a nuestra consulta por otra enfermedad, pero nosotros vemos que tiene factor de riesgo, como en el caso de nuestro paciente, la obesidad y la hipertensión. Entonces, en ese momento se estaría realizando una evaluación cardiovascular oportunista, ¿no? Mi paciente viene tal vez por otra cosa, pero yo converso con él y veo que tiene factores de riesgo importantes como la obesidad y la hipertensión. Y es el momento de poder realizar esta evaluación de riesgo cardiovascular oportunista, como les decía. Y la otra evaluación, que es la evaluación cardiovascular sistémica, bueno, sistematizada, es aquella en la que ya se hace controles previos, ¿no? Un paciente se le cita porque tal vez este paciente tenga esos factores de riesgo, o el paciente está solicitando que le hagan este tipo de evaluación porque tiene un familiar que ha fallecido, como el caso nuestro, con un infarto agudo de miocardio, o porque él empieza a tener sintomatología relacionada. Entonces se le cita a este paciente para que pueda venir a hacerse esta primera evaluación y de ahí poder ayudar a determinar si tiene o no un riesgo cardiovascular alto, leve o moderado, ¿no? Para la evaluación de riesgo cardiovascular, chicos, ustedes van a poder revisar que hay bastantes scores para poder realizar esta evaluación. En primer lugar, nosotros tenemos que saber que esta evaluación de riesgo cardiovascular nos va a ayudar a nosotros y va a ayudar a nuestro paciente para poder identificar y ver la probabilidad, como les decía en la primera pregunta, la probabilidad que mi paciente pueda tener en 10 años. O sea, el impacto de esta evaluación es a futuro. Nosotros evaluamos al paciente hoy
y nosotros vamos a determinar una escala de riesgo para poder ayudarlo que en 10 años pueda tener mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad cardiovascular propiamente, un infarto, un ictus y demás. El impacto que tiene es de acá a 10 años. Por eso es importante que nosotros podamos realizar este tipo de evaluaciones a nuestros pacientes. Como les comentaba, hay muchos scores. En nuestro país han hecho estudios, por ejemplo, en la ciudad de Lima, el año pasado, utilizando este famoso score de Framingham, que es el score que están viendo ahorita en pantalla. Y hay otro score, que es el score de la Guía Europea de Cardiología, que a continuación les voy a presentar. Y hay otro score que es interesante que vamos a conversar un poco. De estos 3 scores, que son los scores que les estoy presentando, vamos a evaluar a nuestro paciente. Nuestro paciente tenía 56 años, es varón, tiene 4 puntos. Este score, como les comentaba, es el score de Framingham, es el score más antiguo, el que de alguna manera está validado y el que de alguna manera lo hacen en las evaluaciones sistemáticas, cuando a los pacientes se los programa continuamente para que vengan a este tipo de programas. Vamos a ver qué puntuaciones o vamos a ver qué variables está viendo, está revisando este score. Uno es la edad, otro pregunta acerca de lo que es la diabetes, pregunta acerca de lo que es si es fumador o no. En el caso de nuestro paciente no tenía diabetes, pero sí era fumador, él consumía, o bueno, era un fumador ocasional. En cuanto al colesterol, en cuanto al colesterol HDL, esto es importante que puedan ver, ¿no? Es el HDL, y ahorita vamos a conversar un poco respecto a esto. En el caso de nuestro paciente también se encontraba en 40, la presión arterial él estaba con 140/90, ya tiene 2 puntos, y finalmente nosotros sumamos 4 más 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Él tiene, aquí está, en el colesterol total, él también tenía un puntaje de 3. Suman 12 puntos y él tiene un riesgo cardiovascular de 37. Es un riesgo alto, chicos. Como les decía, este score es uno de los más antiguos, pero tiene ciertas limitaciones, ¿no? No se puede aplicar en pacientes renales crónicos, por ejemplo. Siempre es importante saber, este tipo de score ha sido diseñado para un tipo de población que tiene un riesgo cardiovascular alto, ¿no? Este es el score que lo van a poder encontrar en la guía de riesgo cardiovascular de cardiología de Europa, que esta es la guía actualizada, que ahorita vamos a poder conversar un poquito de lo nuevo que han puesto. Esta es la guía del 2021, donde aquí en esta escala, que es la escala de score, como pueden observar aquí, y también fue pregunta inicial acerca de qué variables se podía evaluar o no, o qué pacientes se les podría evaluar con este tipo de score, ¿no? Que este es el score que utiliza la Sociedad Europea de Cardiología. A veces se confunden, ¿no? ¿Dónde poner? ¿Cómo comenzar? Entonces, vamos a ver que tenemos que darnos cuenta primero de la presión. Nuestro paciente tenía 140 de presión arterial, estaba en un rango de edad más o menos de 56 años, entonces ubicamos siempre la presión, para que sea más fácil de ubicarse, la presión y la edad. Y de ahí tenemos que hacer un cruce con el valor del colesterol. Nosotros recordamos, nuestro paciente tenía un colesterol más o menos de 270, 280. Entonces, aquí está la escala del colesterol, está horizontal, la escala de la presión donde comenzamos y la escala de la edad. Y donde se van a juntar estos 3 valores, donde está en azulito, va a marcar nuestro riesgo. ¿Sí? Primero la presión arterial, la edad y el nivel de colesterol. Y marca en 72, es un color rojo. Ustedes pueden observar aquí, el riesgo que tiene es más o menos del 5 al 9%, es un riesgo absoluto. Como les comentaba, esta escala, bueno, este score que han presentado, tiene cierta restricción para los pacientes que tengan historia de hipercolesterolemia familiar.
o pacientes que tengan una historia de hipertensión con una causa, de una causa rara, un feocromocitoma, por ejemplo, ¿no? Este tipo de pacientes que tienen estas características no los podríamos evaluar con este score. Y lo nuevo, de alguna manera, que presenta la guía del 2021 con la guía anterior, que era la del 2016, es que le ha dado una importancia significativa para lo que es la edad. Y ahorita vamos a conversar un poco al respecto. Esta es la estratificación de riesgo, como les comentaba, ¿no? La probabilidad de que pueda tener una enfermedad cardiovascular en 10 años, qué parámetros va a evaluar este score, la edad, el tabaquismo, la presión arterial y el nivel de colesterol. Fíjense, solo son cuatro variables, ¿no? Que nosotros hacíamos y cruzábamos y veíamos el color. Esta fue pregunta donde qué comorbilidad o qué condición clínica no evaluaba este score, que por lo general es el que utilizan en la parte de Europa, es la parte de lo que les decía, ¿no? Si el paciente tiene una historia de hipercolesterolemia familiar o si el paciente era diabético. Entonces, la diabetes y este tipo de historia de hipercolesterolemia familiar eran condiciones clínicas en las que no se podría aplicar este tipo de score. En el caso de nuestro paciente sí lo podríamos aplicar, por eso les presenté la diapositiva anterior, porque no era diabético y tampoco no tenía una historia de hipercolesterolemia familiar. Entonces sí estaría bien aplicado esta certificación de riesgo. Y aquí, para que puedan recordar los colores, ¿no? Porque esa presentación se basa más en los colores para recordar. Un riesgo bajo, moderado, alto, cuando es un rojo denso, y muy alto cuando es más de 10. ¿Qué es lo nuevo? La guía del 2021, como les comentaba, está enfocada a lo que justo comentaban los ponentes anteriores, ¿no? El impacto que tiene ahora que nuestra población es longeva, viven más años. Por lo tanto, nosotros estamos y ustedes están y van a enfrentar a pacientes que sean adultos mayores y que obviamente los riesgos cardiovasculares en ellos también se tiene que valorar. Este tipo de evaluaciones las podemos hacer en los pacientes desde 40 años que puedan tener algún riesgo cardiovascular o no, hasta los pacientes que tengan 75 años. Eso es lo que se hacía en el score antes, ¿no? El del 2016. Pero como les comentaba, esta nueva guía le ha dado importancia a la edad. Y es por eso, esta es una de las diferencias importantes. Como pueden observar, en el score 2, que básicamente está enfocado al hecho de la amplitud de rango de edad, que ya en el score 2 OP, que es para los pacientes que van de 70 a 89 años. Aquí, en este score le he dado un impacto para lo que es la edad. Y es importante ver, como les comentaba, que también la edad y el sexo han sido considerados para esta estratificación. En otro comparativo también es que este score, el inicial que nosotros le calculamos al momento de poder hacer el cuadro azul, utilizaba el colesterol total. Si han sido observadores en ese score, en la línea horizontal, aquí es el colesterol total. Esto es para el score clásico. Pero para la nueva guía, la variación, ellos ya no utilizan el colesterol total, sino el colesterol no HDL. ¿Por qué? Porque si bien nosotros sabemos y a manera de poder recordar la importancia que tiene el colesterol LDL, también el colesterol no HDL que se obtiene de una resta, ¿no? Mi colesterol total menos mi colesterol HDL me va a dar el colesterol no HDL, que también tiene una importancia significativa con el riesgo cardiovascular. Nosotros sabemos que el colesterol LDL, que entre comillas creo que la mayoría ha aprendido, es el colesterol malo, tiene un impacto en el riesgo cardiovascular. Pero ahora se ha visto también que el porcentaje de colesterol no HDL también va a tener cierta relación con el riesgo cardiovascular. Y es por eso que ha habido este cambio en este score 2 que les comento. Entonces, los principales cambios estarían enfocados a eso, ¿no? A ver la edad, que ya han ampliado el rango de edad, han preparado 2 scores para eso, y el hecho de que están utilizando y le están empezando a dar esa importancia a este colesterol no HDL. Y obviamente que
Los riesgos también van a empezar a estratificarse de riesgo muy alto cuando es más de 7.5, en menores de 50 años más de 10, en el rango de edad de 50 a 69 años cuando es más de 15, y en más de 70 años cuando es más de 15. Entonces, para este nuevo score le da mucha importancia y la importancia que debe, valga la redundancia, a lo que es la edad. ¿Qué otra cosa nueva ha planteado esta nueva guía, ¿no? Bueno, han dado cuadros adicionales, la verdad. Entonces, aquí está el score con su respectivo riesgo cardiovascular. Recordemos, ¿no? Cuando nuestro paciente tiene menos de 40 años, nosotros tenemos sus riesgos, ¿no? Cuando nosotros sacamos y podemos hacer esa intersección entre la presión, la edad y el rango del colesterol. Para el caso de nuestro paciente, cuando nosotros recordamos, hicimos la intersección en la tabla, nosotros le salió un score alto también a nuestro paciente, ¿no? Que estaba en 7, estaba en el rango rojo. Y como les Chumbe, le comentaba, queda un minuto, por favor. listo. Y ya para poder terminar, presentarles este nuevo aplicativo como iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud, que es el Score Heart. Este score tiene 3 puntos fuertes, ¿no? Primero, enfocarse en una toma de presión arterial adecuada, evaluar el riesgo y también dar recomendaciones. No pretende reemplazar la indicación médica, pero es un score que para el 2025 está recomendado sobre todo para la atención primaria. Es fácil, lo pueden aplicar o descargar como un aplicativo y les va a dar ese plus, ¿no? Le sale el riesgo al paciente y le dan ciertas recomendaciones en cuanto a la meta de su presión arterial y también en cuanto a lo que es sus seguimientos, cuándo debe de controlarse ese paciente. Esto es lo que básicamente les va a salir si ustedes hacen ese score. Recordar que este es un aplicativo que lo van a usar, tal vez les pidan a los que hagan su serum ahora el próximo año, porque a partir del 2025 es un score que se ha de alguna manera estandarizado en todo lo que es América Latina. Recordar que qué dato no estaría incluido dentro de este aplicativo, básicamente son las historias que tenga el paciente alguna historia o antecedente familiar, ¿no? Esa es una condición. Y las recomendaciones que vamos a ir acá. Cuando el score de nuestro paciente sale alto, como el caso de nuestro paciente, ya se recomienda lo básico. Lo básico es el estilo de vida. Educar a nuestro paciente en la alimentación, en lo que es evitar el sedentarismo, dejar el tabaco y ya es tributario de tratamiento farmacológico. Aplicarle alguna estatina que ha sido objeto ya de una charla. ¿Por qué es importante? Por el impacto que trae en la mortalidad de nuestros pacientes. Ustedes van a jugar un rol muy importante en la prevención primaria. Así es que es importante que ustedes puedan ver que se puede realizar esto en los lugares donde vayan y van a ayudarnos mucho para poder educar a ese paciente para que en 5, 10 años su riesgo cardiovascular no termine en una enfermedad y por lo tanto que entre en este grupo de pacientes que ya estén con alguna enfermedad. Estas recomendaciones, ¿cada cuánto tiempo se debe de realizar? Cada 5 años. Las evaluaciones pueden ser oportunistas, como les comentaba, o sistémicas. Esto es lo que les comentaba, ¿no? Nuestro paciente hay que educarlo para que no sea sedentario, que haga alguna actividad física, que cuide su dieta, que sea una dieta mediterránea y que se restrinja el alcohol. Y también comentan algo nuevo en la guía, que consuma pescado, por lo menos una vez por semana. Que deje el hábito del tabaco, que es lo que le vamos a recomendar a nuestro paciente. El objetivo para lo que es el colesterol LDL, que pueda de alguna manera reducirse en el 50% del valor basal. El tratamiento debe de ser siempre individualizado, chicos. Cada paciente es una historia, cada paciente tiene sus propios factores de riesgo, tiene toda una familia y un trasfondo que se debe de educar. Eso es lo que quería presentarles. Espero que haya podido de alguna manera sembrarles por ahí la curiosidad de poder siempre evaluar a nuestros pacientes en este importante factores de riesgo cardiovascular. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Liliana Chambi, por su presentación muy importante.
Y a continuación, invitamos al doctor James Gutiérrez, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, a dar sus palabras de cierre del módulo de Medicina Interna. Adelante, doctor. Doctor, disculpe su micrófono, por favor. Ahora sí. Sí, doctor, ahora sí, muy bien. Okay. Muchas gracias, doctora Alejandra Peruana. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación Peruana de Facultades de Medicina por habernos permitido participar como Sociedad Peruana de Medicina Interna en este importante curso de tópicos selectos para el médico general, ¿no? Esta semana se ha llevado entonces el primer módulo, que es el módulo de Medicina Interna, y como sociedad y como parte del compromiso que hemos tenido con la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, creo que hemos cumplido con los objetivos de darle los tópicos relevantes, los tópicos selectos a los médicos generales que han asistido a este curso. Entonces, en primer lugar, mi agradecimiento a la Asociación Peruana de Facultades de Medicina por habernos permitido estar en este importante evento, que es la tercera vez, como decía en la inauguración, la tercera vez en la que participamos como Sociedad Peruana de Medicina Interna. En segundo lugar, igualmente agradecer a todos los asistentes a este importante curso. Esperemos que se hayan llevado los conocimientos suficientes para poder desempeñar estos conocimientos, verterlos en provecho de los pacientes en el lugar donde empiecen a trabajar próximamente. En tercer lugar, agradecer a todos los médicos profesores de la Sociedad Peruana de Medicina Interna que han intervenido en este importante curso. No solamente han sido médicos de de Lima, sino también médicos de nuestras filiales que han participado en este curso de tópicos selectos. Mi agradecimiento especial a todos ellos y esperemos que este curso se vuelva a repetir en años posteriores y seguramente nos vamos a volver a encontrar nuevamente para difundir nuestros conocimientos para provecho de todos los asistentes, todos los médicos generales que han participado en este importante curso. Muchas gracias. Gracias, doctor Gutiérrez, por su brillante